Muy buenos días. Luego del rotundo éxito con nuestro primer programa ejecutivo de gerencia, vamos a dar la bienvenida al día de hoy a nuestro segundo programa ejecutivo de gerencia PwC Venezuela, celebrando los 85 años de nuestra firma en Venezuela. En esta segunda edición, el programa contará con grandes autores contemporáneos que recientemente han escrito formalmente sobre tópicos gerenciales que contribuyen al conocimiento y dan herramientas al mundo empresarial, gerentes, emprendedores y universitarios. Para dar inicio a nuestro segundo programa ejecutivo de gerencia, vamos a dar las palabras de apertura a nuestro socio principal, Pedro Pacheco Rodríguez. En forma mensual, pues será, pensamos, de mucha utilidad para los CEO, para la alta gerencia, como para también estudiantes, emprendedores, dado que en el mismo vamos a estar compartiendo aspectos relacionados con habilidades y competencias gerenciales tan necesarias en la actualidad. Como todos sabemos, la COVID-19 ha acelerado todos los procesos, lo que estaba previsto que iba a ocurrir dentro de 5 años, dentro de 10 años, se nos hizo presente. Eso hace necesario que las organizaciones, que los profesionales, aceleremos todos los procesos de aprendizaje, y este programa va en esa dirección. Por otro lado, también pretende este programa estimular la lectura. Pensamos que es un área de mejora para nuestra alta dirección, el que debemos leer constantemente en un entorno tan cambiante, y qué idea mejor que sean los propios autores los que nos hablen en forma directa, personalmente, de sus experiencias cuando han escrito sus libros, cuando han hecho grandes inversiones de tiempo en investigación, que sean ellos quienes nos cuenten en viva voz de esas experiencias. En ese caso, en el día de hoy, estamos dando inicio con un autor realmente para nosotros nos hace sentir muy orgullosos que haya aceptado nuestra invitación, que es el autor Javier Fernández Aguado, quien en minutos Manuel lo estará presentando en más detalle. Simplemente en este momento lo que quiero es resaltar su contribución a este programa, su contribución a la sociedad venezolana, a los venezolanos, a darnos herramientas, a compartir con nosotros sus experiencias. En ese sentido nos estará hablando de su último libro, 2000 años liderando equipos, donde básicamente se refiere a las instituciones de mayor trayectoria en el campo gerencial, aunque suene contradictorio, que es la Iglesia y los grandes maestros relacionados con la Iglesia. Allí hay un aprendizaje del cual él nos va a estar hablando. Entonces, sin más, le doy nuevamente la palabra a Manuel. Recordarles de que también este programa, como han leído, persigue también una causa social. Aun cuando el programa es gratuito, invitamos a todo aquel que de buena voluntad y en forma desprendida quiera ayudar a la sociedad anticancerosa venezolana con un donativo.
y como ustedes bien saben, pues estarán contribuyendo a una noble causa, a una institución que ya tiene más de 70 años de presencia en Venezuela. O sea que también con este programa estaríamos persiguiendo el poder ayudar a otros que en situaciones tan complejas como esta necesitan de nuestro apoyo y de nuestra ayuda. Sin más, los dejo ya con Manuel para que entonces demos inicio al evento del día de hoy. Muchas felicidades, mucho éxito, nos estaremos viendo en los próximos programas y al finalizar el evento les estaremos anunciando los próximos pasos y la fecha del próximo evento relacionado al programa ejecutivo de IBC Venezuela. Gracias, Pedro, por esas palabras. Vamos a presentar entonces al doctor Javier Fernández Aguado. El doctor Fernández es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid en 1996. Entre sus premios destacan el Premio Nobel Nacional J. Artigas a la mejor investigación en ciencias sociales 1997 y el Premio Peter Drucker a la innovación en gestión Estados Unidos 2008, siendo el único autor español que ha recibido esta distinción. Actualmente es presidente de Mindvalue. Fernández Aguado ha escrito 33 libros y varios de ellos han sido publicados en una colección que lleva su nombre, lanzada por LID Editorial. Ha creado 2 modelos de diagnóstico organizacional, manejando lo imperfecto y patologías organizacionales, y varios más dedicados al cambio organizacional como manejo de sentimientos, manejo de voluntad o gestión por hábitos. Su pensamiento ha sido analizado por diferentes autores en más de 300 libros y ensayos. 20 de ellos han sido reunidos por el consultor de marca británico Christopher Smith en el libro Management Challenges for the 21st Century. Autores de la talla de Eduardo Punset, Marcos Urarte y Nuria Chinchilla contribuyen al texto. 600 expertos de 12 países de Europa y América asistieron a un simposio que se celebró en Madrid en 2010 para estudiar su obra y pensamiento. Un libro con las conferencias se publicó unos meses después. Vamos entonces a nuestro invitado de hoy, al doctor Javier Fernández Aguado. Adelante, doctor. Muy buenos días para ustedes. Buenas tardes desde España. Para mí es un placer compartir este tiempo por 2 motivos. Primero, por el gran cariño que tengo a Venezuela, país en el que he disfrutado de su hospitalidad en 2 ocasiones. Primero en Isla, donde impartí una conferencia para los de recursos humanos, y posteriormente de la mano Nelson Ríos en una conferencia para una multitud. Mucho en esas ocasiones y para mí es un gozo volver a estar, aunque sea de esta manera virtual, en esa maravillosa tierra. Y confluye también otra circunstancia, que es que mi padre, fallecido hace ya 25 años, fue socio de Pricewaterhouse en España. Por tanto, hay una suma en participar a invitación de don Pedro Pacheco y de don Nelson Río en esta tarde, en esta mañana para ustedes. Explico primero que yo me dedico fundamentalmente a 2 cosas. Hago un poco de arqueólogo, voy investigando y tratando de sacar a la luz experiencias de lo vivido por hace muchos años, hace 2200 años, se escribió Nil novum sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol. 1100 años después pueden imaginar que sucede exactamente lo mismo. Todo lo que hoy en día vivimos ha sido vivido. Hay gente que piensa
que en su llegada al mundo todo es original y que el mundo desaparecerá cuando él se vaya. No es así. El mundo va fluyendo y todas las experiencias buenas y malas, personales y corporativas que cada uno de nosotros tenemos, han sido vividas previamente. Yo me dedico a hacer un poco de arqueólogo. He estudiado, analizado el management, la gestión de personas y organizaciones en la Roma imperial, en la Grecia clásica, en el Egipto faraónico, en el partido bolchevique, de eso saben ustedes mucho, y nosotros en España desafortunadamente también ahora un poco, en el partido nazi. Hace 3 años me embarqué en una nueva investigación que junto a las 2 tesis doctorales que he defendido en mi vida, porque nos vamos haciendo menos jóvenes y acumulamos más trabajo sobre nuestras espaldas. Bien, pues este trabajo en el que me embarqué hace 3 años ha tomado aproximadamente unas 3.000 horas de tiempo. 3.000 horas que se acumulan a otras miles en ese primer aspecto de mi trabajo, que se vuelve el segundo. El segundo aspecto de mi trabajo es acompañar a altos directivos de entidades financieras o mercantiles del mundo que desean conmigo para contrastar tanto aspectos estratégicos de la compañía como aspectos estratégicos personales y profesionales. Y para poder realizar esa labor con solvencia, pues yo sigo investigando para poder sacar del pozo agua sana para poder ayudar a esos directivos o compartir conferencias o seminarios para equipos directivos en muchos lugares del mundo. Bien, hecha esa primera explicación, entro ya en materia. 2000 años liderando equipos, se lo voy a enseñar, es esta obrita que tengo aquí, de solo 640 páginas, analiza las enseñanzas que la Iglesia Católica en su conjunto y organizaciones específicas dentro de ese ámbito nos ofrecen a nosotros como directivos. Ninguna organización, ninguna, ni Apple, ni Amazon, ni Google, ha tenido la penetración de la Iglesia Católica. Desde la última aldea del Amazonas hasta el pico más alto del mundo, penetrado por personas que han llevado esta fe, la fe de la Iglesia Católica, y lo han hecho en ocasiones de manera personal y muchas veces de manera corporativa. En la Iglesia confluyen 2 realidades. Una, a la que yo no he dedicado mi tiempo, que es la realidad sobrenatural. Es decir, hay un fundador, hijo de Dios, que dice las fuerzas del mal non prevalebunt, no prevalecerán contra la Iglesia y permanecerá durante toda la historia de la humanidad. Bien, este es un aspecto de carácter teológico que hace referencia a la fe que algunos, gracias a Dios, tenemos y otras personas pues no disponen de ella. Pero mi investigación no se ha centrado en ese aspecto. Mi investigación focaliza en cómo de los 2 papas que ha habido hasta el momento, he mencionado a 16, cómo docenas de organizaciones, desde los dominicos, los barnabitas, los teatinos u otras más modernas como Jesu Comunio, Hakuna y tantas más, han gestionado a sus personas, cómo han seleccionado, cómo han formado y cómo también en algún momento han despedido a las personas que no podían de algún modo ser encuadradas
dentro de su organización. Y además he puesto foco en determinados sucesos históricos muy interesantes desde el punto de vista del management, como la Inquisición, las Cruzadas o los 3 primeros más importantes concilios, el Cuarto de Letrán, el Concilio Vaticano II. Todo esto estructurado en 72 capítulos. Al final de cada uno de ellos yo he extractado 10 enseñanzas muy aplicables para el día a día de cualquier persona en general y mucho más específicamente de cualquier directivo. Por tanto, dentro del libro hay un sublibro de 720 apotegmas aplicables mañana mismo a nuestro trabajo directivo. Hoy quería espigar unas poquitas enseñanzas para comentar dentro de esta sesión, que luego vendrá sucedida por un debate, un diálogo. Yo me someteré a las preguntas o comentarios que cualquiera de ustedes desee. Bien, comienzo señalando que las más revolucionarias técnicas de management que hoy en día se presentan, hablemos de organizaciones unicornio, hablemos del scorecard, hablemos del interim management, hablemos del mapa de talento o cualquier otra terminología contemporánea sobre management en cualquier país del mundo, no con ese nombre, pero sí con ese contenido, ha sido experimentada por la Iglesia Católica. Pongo un primer ejemplo. El mapa de talento y descripción de puestos que yo he localizado en la historia de la humanidad lo llevó a cabo un dominico a comienzos del siglo XIII. Este caballero se llamaba Humberto de Roma, Humberto de Romans, y hizo mapa de talento de su organización. Pongo un segundo ejemplo. Hoy en día en muchos países están de moda las asociaciones denominadas de interim management, es decir, esa interinidad en la gestión para exdirectivos que no quieren o no pueden volver a incorporarse plenamente a un equipo directivo de una corporación y prestan sus servicios durante una temporada. Bueno, pues eso. Yo di en España la conferencia de clausura del primer congreso de Interim Management y les dije, a mí me parece extraordinario que ustedes gestionen esta asociación, pero debo decirles que la primera vez que se utilizó el término Interim Management fue en Nueva España en el siglo XVI, donde es nombrado un nuevo virrey en concepto de interim antes de que se decida quién va a ser el que ocupe definitivamente el puesto. Bien, podríamos seguir en esta línea porque, repito, que nada de lo que hoy en día se explica como realmente novedoso, realmente lo es. Voy a poner un último ejemplo. Hace unos años me invitaron a un debate mantenido en América, en concreto en Los Cabos, en Baja California. La organización había convocado a dos, a David Norton, co-creador del Balance Scorecard, y a mí, para debatir públicamente delante de unos 120 CEOs de empresas fundamentalmente mexicanas, pero también de otros lugares de América, había también estadounidenses, sobre el Balance Scorecard y los modelos de gestión que yo he creado y desarrollado. Bueno, pues lo pasamos estupendamente, fue un debate fantástico, yo aprendí mucho y llegué a la conclusión de que lo ideal no es focalizar en lo que enseñan los hermanos anglosajones del norte, sino que lo que hay que hacer es mezclar las aportaciones de europeos y americanos del norte y del sur para llegar a diseñar y aplicar las mejores técnicas de compromiso para personas y organizaciones. Bien, quería hoy hablarles de
un fenómeno de intraemprendizaje, terminología también muy de moda hoy en día. Se dice que no se buscan funcionarios, que no se buscan meros gestores, sino que se buscan intraemprendedores, entendiendo por esto, y entiendo que ustedes conocen y utilizan esta o semejante terminología, aquellas personas que trabajando dentro de una corporación son capaces de lanzar nuevos proyectos que enriquezcan la corporación. Bien, pues uno de los primeros personajes intraemprendedores sublimes en la historia fue un francés llamado Bernardo de Claraval. En el siglo XII, en Europa, hay dos personajes inolvidables. Los dos se llamaron Bernard, los dos eran franceses. Uno de ellos, Bernardo de Chartres, él decía una expresión que luego le copió Newton, aunque Newton no citó a Bernardo de Chartres, pero yo sí lo hago porque ahí está la fuente, ¿no? Bernardo de Chartres decía que todos somos enanos que podemos ir sobre hombros de gigantes, y los gigantes son los clásicos. Bien, el otro Bernardo de Claraval, era de una familia burguesa dedicados fundamentalmente al arte de la guerra. Él, después de guerrear, las guerras son algo desafortunadamente presente en la historia de la humanidad. En aquel momento estaban continuamente disputando entre ciudades-estado. Bueno, pues Bernardo de Claraval era un guerrero, hijo de guerrero, de Teschelin, y en un momento determinado él pretende hacer algo diferente en la vida, algo que trascienda, algo más relevante que sencillamente estar peleándose con otros. Y convoca a 30 amigos y parientes y les anima a dirigirse hacia un lugar emblemático en Francia, hacia Citeaux, donde ha sido puesta en marcha una nueva iniciativa, el Cister. Cister es una reforma de la orden benedictina. Él llega allí con sus 30 amigos, se incorpora, pero el CEO, que es un británico, Stephen Harding, se da cuenta de que aquella persona recién incorporada es una persona valiosa. Y hay dos maneras de gobernar en este mundo. Un modo de gobernar es aplastar a los que uno tiene debajo para estar un poquito más arriba, y otro modo de gobernar es hacer que los de abajo suban para subir nosotros con ellos. Esto es lo que hace Stephen Harding, y le propone a Bernardo de Claraval que lance un nuevo convento, un nuevo proyecto, una nueva iniciativa en un valle relativamente cercano, el valle de Clairvaux. Clairvaux es el valle claro, Claraval, el valle claro. Clairvaux en francés, Claraval en español. Bernardo se toma la iniciativa como propia, es un emprendedor, y a lo largo de su vida es capaz de poner en marcha, depende de las fuentes, entre 70 y 120 nuevos conventos por toda Europa. Un momento en el que no es que haya caídas de tensión como las que desafortunadamente tienen ustedes de vez en cuando en Venezuela y en otros países del mundo también. No, en aquel momento no hay internet, no hay teléfono, no hay coches. Bueno, pues él es capaz de poner en marcha energías de muchos cientos de personas, de tal manera que él vive desde él se incorpora, mejor dicho, en el año 1113 al Cister, y cuando él muere 40 años más tarde, ha revolucionado la organización de tal manera que el Cister seguirá extendiéndose, y hoy en día sigue habiendo conventos cistercienses, monasterios cistercienses, por docenas de países del mundo. Uno de los discípulos de Bernardo de Claraval, también llamado Bernardo, es elegido papa con el nombre de Eugenio. Este discípulo de Bernardo de Claraval le pide que le escriba un libro de management. Le dice: tú, que estás tan acostumbrado a gestionar, porque
al final gestionemos auditores, gestionemos ejecutivos de cuentas, vendedores o agentes inmobiliarios, bueno, todo el mundo estamos gestionando personas. Eugenio III le dice a Bernardo de Claraval: tú que tienes tanta experiencia en gestión, escríbeme un libro sobre management, escríbeme un libro sobre gestión. Ese libro es escrito en torno al año 1149. El Papa ha sido elegido en el 1148, en el 1149 escribe Bernardo este libro. Este libro yo se lo recomiendo, pero no sé cuántos manejarán ágilmente el latín, libro en el idioma en el que está escrito y prácticamente el único idioma en el que se puede encontrar. Yo les voy a hacer un breve resumen de las enseñanzas de Bernardo de Claraval en este libro que lleva por título de Considerazione, libro de management que él entrega a Eugenio III. En este libro, Eugenio III le dice: mira, hay que lograr el compromiso. No basta que la gente se implique, la gente tiene que comprometerse, la gente tiene que dar lo mejor de sí misma. Y para que la gente dé lo mejor de sí misma, no sirve la imposición. Tú puedes reñir, tú puedes exigir, afrontar, pero eso no sirve. Tú tienes que comprometer. Y para comprometer hay que comportarse mucho más como un padre y una madre que como un maestro de escuela, teniendo en cuenta que en aquella época los maestros de escuela, a imitación de los maestros egipcios, tenían como principio que los oídos del niño se encuentran en la espalda, en la parte baja, y allí les agitaba. Bien, pues lo que dice Bernardo: tenéis que ganaros la buena voluntad de vuestra gente. Y para ganaros esa buena voluntad, para generar compromiso, te voy a dar unas pocas claves. Una de ellas es el ejemplo. La gente no va a seguir lo que tú les digas, la gente va a seguir lo que tú hagas. Yo en mi vida he vivido por diferentes países del mundo. Una temporada larga la viví en Italia, donde escribí mi primera tesis doctoral y donde trabajé durante un tiempo. Y un día, leyendo el Corriere della Sera, el periódico más conocido en Italia, salía la siguiente noticia: un niño que estaba en su casa construyendo una jaula con clavos y con maderas. Hay que decir que en esa casa vivían 3 generaciones: vivía el abuelo, vivían los padres y vivían los hijos. Y los padres, al abuelo, que lo tenían allí acogido, al padre del padre, lo tenían encerrado en una habitación para que no molestara, era ya mayor. Y entonces, cuando vio el padre al hijo construyendo allí aquella especie de jaula, le dijo: oye, niño, ¿qué haces, hijo mío, ¿no? Y le dijo el chavo, le dijo el crío: mira, papá, estoy construyendo una jaula para cuando tú seas mayor. El padre se quedó de hielo, ¿no? Pero en realidad el hijo no hacía más que imitar lo que su padre estaba haciendo. Si nosotros queremos que nuestra gente esté comprometida, los primeros comprometidos debemos ser nosotros. Si queremos que nuestra gente sea puntual, los primeros que tenemos que ser puntual somos nosotros. Si queremos que nuestra gente sea trabajadora, laboriosa, los que tenemos que ir por delante debemos ser nosotros. La gente no busca discursos bellos, la gente busca maestros a los que imitar. Y reflexionemos sobre nosotros mismos. ¿De quién hemos aprendido más en la vida? De aquellos que nos han dado ejemplo. Bueno, pues esto es lo que Bernardo de Claraval le está diciendo al Papa Eugenio III. Fíjate en cómo te comportas, porque con el ejemplo es con lo que se moviliza. Lo que hoy en día denominan nuestros amigos anglosajones el managing by walking, el gobernar caminando, gobernar con el ejemplo. Bien, vuelvo al libro de Considerazione. Le dice Bernardo: mira, te voy a dar 3 claves muy rápidas para gobernar bien. La primera:
tienes que saberlo todo. Segundo, tienes que disimular mucho. Tercero, tienes que reñir poco. Desmenuzo estos tres principios. En nuestra organización tenemos que diseñar buenos sistemas de comunicación. Nosotros tenemos que ser capaces de conocer qué es lo que está sucediendo. Eso que está sucediendo en mi empresa, yo lo tengo que saber, independientemente del nivel jerárquico en el que me encuentre. Segundo, tenemos que disimular mucho. Hay muchas veces que un directivo tiene que desescuchar, porque si estuviéramos manifestando que sabemos determinadas cosas, deberíamos actuar y no debemos actuar. Hay veces que lo urgente es esperar. Hay veces que tenemos que navegar con bandera de tonto. O dicho con un refrán italiano, è meglio farsi il morto che ti ammazzi, ¿no? Es mejor hacerse el muerto a que te maten, independientemente del nivel jerárquico en el que estemos. Tenemos que disimular. Tenemos que darnos por desenterados de muchas cosas de las que suceden en la organización. Y tercero, dice Bernardo de Claraval, tenemos que reñir poco. ¿Por qué? Porque de tener que indicar mejoras, tenemos que hacerlo corrigiendo, no riñendo. Son dos cosas muy diferentes. Se riñe en caliente, se riñe en público y se riñe echando en cara. Se corrige en privado, se corrige por el bien de aquella persona y se corrige en frío. Tenemos que sumar hasta 1000 antes de, como decimos en España, abroncar a alguien. Tenemos que reñir poco. En este sentido, Hamel y Prahalat lo decían también en ese maravilloso texto de finales del siglo pasado, escrito en torno al año 1988, Competing for the Future, compitiendo por el futuro. Hay que leerlo en la versión inglesa porque quien escribiese la versión española, quien tradujo ese libro, yo creo que lo hizo aposta para que no se entendiese. La versión norteamericana, Competing for the Future, un gran libro, decía, tenemos que diferenciar entre lo accidental y lo esencial. Diferenciar entre lo accidental y lo esencial. Para quien todo es importante, nada es importante. Si nosotros reñimos por cualquier cosa, la gente dirá, bueno, pues este es un reñidor profesional, que le aguanten en su casa, si es que tiene casa y si le aguantan, y aquí que diga lo que quiera porque haremos lo que nosotros queramos. Tenemos que medir nuestra iracundia si queremos ser seguidos, si queremos ser motivadores. Pego un salto en el tiempo. Hoy en día vivimos en tiempos de pandemia. Me comentaba Pedro hace unos días que gracias a Dios y a su previsión, pues en Venezuela la pandemia está siendo menos dañina que en otros lugares del planeta y me congratulo de que así sea. Pero quería mencionar unos datos para objetivar la situación en la que nos encontramos. Pandemias ha habido muchas en la historia. Una de ellas, la más grave, se produjo a mitad del siglo XIV. Estaban entonces los papas en Aviñón, la denominada Babilonia de la Iglesia. Bueno, pues durante una década hubo una pandemia que arrasó en Europa con aproximadamente el 60% de la población. Y en ciudades como Florencia, según crónicas de la época, llegó a desaparecer en torno al 70-75% de la población. Bien, la COVID-19, el coronavirus, con los datos que a fecha de hoy tenemos, va a hacer desaparecer en este año que llevamos y los
6, 9 meses que nos quedan aproximadamente, según los datos que manejan las autoridades sanitarias de diferentes lugares del mundo, va a desaparecer el 0,01 de la población mundial. Evidentemente, en números absolutos es mucho, en números relativos es poco. Los que hemos sufrido personalmente con parientes que han fallecido, con amigos que han muerto o ahora mismo están enfermos, pues sabemos del dolor de la COVID. Pero si nos elevamos un poco, y debemos hacerlo como directivos, como personas, entenderemos que tenemos que aprovechar esta circunstancia para consolidarnos como profesionales. Si somos capaces de trabajar en momentos de contradicción, a ustedes se les suman en Venezuela otras contradicciones que arrastran desde hace unos cuantos años, el día en que esas contradicciones sean superadas, si nos hemos esforzado por nadar contracorriente, seremos también habilidosos para estar en la pole position el día en el que el semáforo se ponga en verde. Yo ahora, uno de los trabajos que estoy haciendo es acompañar en su desarrollo directivo a un deportista de élite, alguien que fue muy importante en el mundo del deporte y que me ha solicitado que le ayude a prepararse para ser conferenciante, asesor, con todas las experiencias acumuladas por él en su vida anterior. Bueno, estaba tan acostumbrado a esforzarse, tan acostumbrado a luchar contra las circunstancias, contra el clima, que este PDD, Programa de Desarrollo Directivo, a medida que le estoy pilotando, le está resultando hasta sencillo. Y les puedo asegurar que no soy complaciente, sino que soy bastante exigente, porque es mi responsabilidad que en pocos meses esté preparado. Bien, para quien está acostumbrado a la lucha, para quien está habituado a enfrentarse a contradicciones, las cosas siempre van a ir mejor cuando alguien se comporta con honestidad, si no en el corto plazo, desde luego sí en el medio y el largo. Pego aún otro salto en el tiempo y me voy al siglo XIII. Hemos hablado del siglo XII, he hecho una referencia breve al siglo XIV, voy a hacer una referencia al siglo XIII. Pensamos muchas veces que vivimos en un periodo de incertidumbre, en un periodo de complejidad, que nunca la gente, nuestros antepasados han tenido que enfrentarse. No es verdad. Nuestros ancestros tuvieron que luchar, que esforzarse para superar multitud de obstáculos. Les voy a poner un ejemplo. En el siglo XIII, el personaje de referencia cada siglo tiene unos pocos personajes de referencia y luego mucha tramoya. A veces son más importantes o suenan más, mejor dicho, los de la tramoya, pero hay que ir a los que aportan. Bien, en el siglo XIII, el personaje de referencia, uno de los personajes de referencia es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es un italiano que nace en Rocaseca en el año 1224 y que por avatares de la vida acaba haciéndose dominico. Bien, no lo tuvo fácil ni en lo personal ni en lo profesional. En lo personal, su madre se negó a que siguiera esa trayectoria vital y ordenó a unos hermanos suyos, pertenecían a la muy poderosa familia entonces de los Aquino, ordenó que lo secuestraran. Y se llevaron secuestrado a Tomás de Aquino y padeció cárcel durante tiempo hasta que su madre, dándose cuenta de que no iba a conseguir cambiar su idea, pues le permitió que siguiera su camino. Bien, Tomás de Aquino coge su borriquillo y se dirige hacia Francia. En concreto, en fin, y con detalles que soslayo, porque los pueden encontrar los que lo deseen en el libro, y ahora no tenemos tiempo para tanto detalle. Él se va a la Sorbona, a la Universidad de la Sorbona en París, donde va a tomar posesión de la cátedra universitaria que ha ganado en justa lid.
Bien, pues es recibido a pedradas. En fin, en todo entorno profesional hay envidia, y si hay alguno en el que la haya es en el mundo universitario, porque no hay prácticamente ningún académico que no crea que no le han dado el premio Nobel porque en Estocolmo no han leído con suficiente detalle su currículum. Y esto produce que, salvo excepciones puntuales, pues haya una protervia en los comportamientos de los académicos. Seguro que si aquí hay algún académico que está escuchando esto, esa protervia en absoluto existe en su caso, porque está dedicando tiempo a aprender por cuenta ajena, lo cual le honra. Bien. Santo Tomás de Aquino es recibido a pedradas, y es recibido a pedradas no por anticatólicos, sinvergüenzas, por agnósticos, perversos, no, es recibido a pedradas por los sacerdotes seculares, que no quieren que los sacerdotes regulares, es decir, los que siguen una regla, los que están incorporados a una orden religiosa, ocupen posiciones en la Sorbona. Y esto se prolongó durante una serie de años, como explico con minucia, en 2000 años liderando equipos. Bien, cuando nos encontremos con problemas profesionales, cuando nos encontremos con dificultades, recordemos siempre un principio. Tenemos que cambiar nosotros para que luego cambien las circunstancias. Uno de los chilenos más importantes que ha existido se llamó Alberto. Alberto Hurtado es poco conocido y poco citado, pero es uno de los chilenos más importantes de la historia. Él utilizaba una expresión de un profesor también italiano de comienzos del siglo V. Ese profesor italiano de finales del siglo V es Agustín de Hipona, así conocido por la ciudad africana en la que nació, cerca de Túnez. Él se trasladó a Italia, intentó ganarse la vida en Roma, pero ahí no le pagaban bien las clases, y entonces se fue a Milán, donde, en fin, eran más serios. Y, bueno, Agustín de Hipona utilizó una expresión que Alberto Hurtado le copió en el mejor de los sentidos, la utilizó. Decía esa frase lo siguiente: nos quejamos de los tiempos. Fíjense, siglo V, comienzos del siglo V, etapa difícil, el Imperio Romano está a punto de derrumbarse. Bien, pues nos quejamos de los tiempos, decía Agustín. Cada uno de nosotros podríamos decir, estén ustedes en Venezuela, en Chile, en Estados Unidos, o yo en España, nos quejamos de los tiempos. Y queremos que los tiempos cambien. Queremos, decía, insistía Agustín, queremos que los tiempos cambien. Cambiemos nosotros, porque nosotros somos los tiempos. A lo largo de las 3000 horas que ha durado mi navegación para lograr sacar adelante este estudio, he descubierto que la práctica totalidad de los fundadores, de los emprendedores de organizaciones a lo largo de esos 2000 años que he estudiado, todos han dicho: el momento que estamos viviendo es el más difícil de la historia de la humanidad. Bien, esto no es así. Hoy en día vivimos tiempos turbulentos por motivaciones sanitarias, políticas, económicas. Nos quedan muchas dificultades que superar, pero les aseguro, es experiencia reiterada en miles de personas a lo largo de la historia, que para quien trabaja con honradez y constancia, lo mejor está siempre por llegar. Pero tenemos que trabajar con constancia, superando los obstáculos, sin saber cuándo llegará el final del túnel, pero el final del túnel acaba siempre apareciendo. Yo podría seguir durante horas contándoles historias, enseñanzas
de los 2000 años de liderazgo de equipos de la Iglesia Católica, pero creo, sinceramente, que quizá es más interesante para ustedes el que podamos establecer un debate, un diálogo sobre aspectos concretos que a ustedes les provoquen interés. Muchísimas gracias por su atención y quedo en manos de Pedro, de Manuel, de Nelson, aquellas personas que están pilotando esta sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Fernández por esta excelente explicación sobre el libro 2000 años liderando equipos. Pedro, vamos a darte la palabra para tus comentarios antes de pasar a la sesión de preguntas. Javier, realmente impresionante la cantidad de conocimiento que has podido resumir en tan poco tiempo. Tu capacidad de síntesis no merece otra cosa sino felicitarte y realmente confirma que es un privilegio tenerte acá entre nosotros. Insisto, la cantidad de información que en tan poco tiempo nos has suministrado y que dejas para la reflexión, yo diría que es eso, es reflexión lo que ahora hay que hacer sobre todo lo que tú has mencionado. Y bueno, y muchas ganas de leer el libro, obviamente en detalle. Aprovecho para comentar que el libro se puede conseguir por Amazon y solamente escuchándote a ti, pues leerse el libro significa pues tener una cátedra en gerencia en forma resumida. Creo que tú lo señalabas muy bien cuando hacías la comparación con esas empresas que hoy vemos como íconos, como Amazon, como Google. Cuando la comparas con esos 2000 años, realmente, hay que decirlo, se quedan pequeñas desde el punto de vista de que en ningún momento pues tienen ese know-how, esa acumulación de experiencia que tiene estos 2000 años de liderando equipos. Yo quisiera aprovechar la oportunidad, Javier, porque normalmente, sobre todo acá en Venezuela, cuando invitamos a los CEOs a eventos como este, muchas veces te consigues con expresiones como, bueno, y eso realmente nos aplica a nosotros. Nosotros andamos en otra cosa, nosotros andamos viendo cómo sobrevivimos, estamos viendo cómo salimos adelante en unas circunstancias tan adversas. Y esto siempre me hace recordar un poco, como anécdota, en una oportunidad que alguien comentaba que le decía, mira, hay un programa muy bueno de cómo administrar tu tiempo. Yo te recomiendo que lo tomes. Y entonces, sí, está bien, bueno, lo tomaré más adelante porque es que no tengo tiempo. Entonces, a veces esa emergencia, esa urgencia nos está dejando perder la fuente donde probablemente puedas conseguir el agua que te va a salvar. Y creo que indudablemente, y es un poco lo que queremos hacer con este programa humildemente nosotros, es promover la lectura, de que obviamente en este mundo cada vez más exigente, no solamente por las circunstancias de Venezuela, sino por las circunstancias del mundo, requiere que cada uno de nosotros sea mucho más competitivo, mucho más formado. Es un mundo retador, pero también un mundo que entusiasma, que somos unos privilegiados, Y tú lo señalabas muy bien que a veces tomamos el rol de víctimas, ¿no? De decir, es que bueno, es que somos la peor generación, nos tocó lo peor, y basta con leer un poco para darte cuenta de que no es así, de que al final, si alguien tuviese que evaluarnos viendo desde fuera, diría que somos unos privilegiados, o sea, no, indistintamente de la edad que tengamos, somos una generación que ha vivido tantos cambios, tantas transformaciones, que ninguna otra lo ha vivido. Y sin embargo nos quejamos, ¿no? Entonces,
¿qué mensajes pudieras tú darle a los CEO venezolanos? Que esa urgencia, que esa emergencia no le permite tomarse un tiempo, como tú bien señalas, y que luego vamos a hablar más adelante de ello, de tu libro de la soledad del directivo, que es esa soledad que tienes que tomarte en cierto momento para la reflexión, para asegurarte de que lo estás haciendo bien. ¿Qué sugerencia en términos generales a ti se te ocurren darle a los CEO venezolanos? Eh, Vamos a ver, vivir es elegir. Y el mejor modo de elegir es pensar en, y a lo mejor a alguno le sorprende lo que voy a decir, espero que no mucho, hay que pensar en el epitafio que a cada uno de nosotros nos gustaría tener. Yo creo que a ninguno nos gustaría tener un epitafio que dijese aquí yace Pepe García, respondió 125.000 mails. Quizá no es el mejor epitafio. Aquí yace Pepe García, que estuvo 16.000 horas reunido. Quizá no es el mejor epitafio. Yo a mi mujer le he dicho que me pongan uno que les recomiendo, que en este caso tomo también de un autor chileno, muy incongruente, pero el epitafio lo tomo de él, de Pablo Neruda. El mejor epitafio es: confieso que he vivido, confieso que he vivido. Y vivir significa asumir que tenemos que seleccionar, que tenemos que optar y que tenemos que triunfar, evidentemente, como ejecutivos, como directivos, pero que tenemos que triunfar como personas. Hace ya unos cuantos años, una de las Big Four, una de las grandes firmas, no era Price, otra firma, solicitó mi colaboración un día a la semana para atender proyectos de alta dirección. Y así colaboré con ellos durante un par de años. Bien, estando allí, en aquella firma, colaborando ese día a la semana, conocí a un socio azacanado, volcado en actividad, nunca paraba, que un día llegó a decir, y esto que estoy contando es totalmente cierto, no estoy adornando, dijo, le preguntaron porque había tenido un hijo y dijo él, pues no he tenido ni tiempo de ir a ver a mi mujer al hospital porque es que estoy metido en una auditoría y no tengo tiempo para nada. Bueno, la gente que escuchó aquello evidentemente pues se quedó con una cara de perplejidad absoluta, ¿no? La anécdota concluye en que 15 días después aquel caballero que tenía 45 años falleció de un infarto. Y esto es así, esto sucedió así. ¿Qué es lo que pensamos, ¿no? Pues hay que ser un poco tonto, ¿no? Porque te has perdido lo mejor de la vida. Mucho y bien el pájaro no vuela. Y tenemos que seleccionar cosas importantes para nuestra formación como personas y como profesionales. Tenemos que dedicar tiempo a la familia. A mí me hace gracia cuando se dice, no, yo, smart time. Bueno, sí, el smart time tiene que ser time, porque los hijos necesitan tiempo. Qué triste sería que llegásemos un día a casa y que nos abriese la puerta un niño y dijese, mamá, mamá, ¿este señor quién es? Porque estamos tan ocupados que es que ni tenemos tiempo de jugar con los hijos, ¿no? No puede ser. Tenemos que tener tiempo para los hijos, tenemos que tener tiempo para la salud y tenemos que hacer deporte. Tenemos que tener tiempo para el músculo de la cabeza, tenemos que leer, tenemos que esforzarnos por profundizar más y luego gestionaremos mejor. Pero si nos pasamos la vida gestionando, si no dedicamos un cierto tiempo a la reflexión, si no dedicamos un cierto tiempo a cuidar la salud y un cierto tiempo a la familia, estamos tirando nuestras horas por la ventana, aunque nos sintamos muy importantes. Yo llevo pues casi 30 años trabajando con CEOs, con algunos de los más conocidos CEOs de mi país y de otros. Evidentemente no puedo mencionarlos
por la confidencialidad obvia, pero les puedo decir, algunos se me ha echado a llorar porque me comentaban, si yo hubiera reflexionado un poquito antes, quizá hubiera ganado menos dinero, quizá hubiera contratado menos gente, quizá hubiera desarrollado mi empresa en menos lugares, pero no hubiera perdido a mi mujer, no hubiera perdido a mis hijos, no hubiera perdido la infancia de mis hijos. Y me hubiera llenado la cabeza, la testuz de ideas, ¿no? Porque, señores, si no leemos, y el YouTube no sustituye la lectura, si no leemos nos vaciamos y nos convertimos en repetidores de doctrina ajena y tenemos que ir construyendo nuestro propio organigrama mental. Muchas gracias, Javier. Le voy a dar la palabra a Manuel para que comente de algunas de las preguntas que han hecho los asistentes. Manuel, por favor, coméntanos de las preguntas que tengas allá. Gracias, Pedro. Por aquí tenemos varias preguntas, ¿no? Vamos a iniciar. Dadas las circunstancias actuales, ¿qué podemos rescatar de la experiencia de management de la Iglesia Católica a gerenciar la crisis post-pandemia? Muy buena cuestión. En primer lugar, hay que recordar que la frustración es la distancia que existe entre las expectativas y los logros. Muchas veces tenemos que rearreglar o redefinir las expectativas para no quedar frustrados. Voy a poner un ejemplo muy de andar por casa, ¿no? Cuando uno se casa, y yo estoy felizmente casado, pero cuando uno se casa a veces tiene unas expectativas, y ellas quizá más con respecto a los maridos, muy altas, ¿no? Hay que recordar que damos muy poco de nosotros mismos, ¿no? Quizá hay mucho matrimonio que falla porque ellas piensan que pueden cambiarnos y nosotros pensamos que ellas no van a cambiar. Dos profundos errores, ¿no? Tenemos que reajustar las expectativas. Al principio todo puede ser maravilloso, pero luego resulta pues, que aquella persona es desordenada, es un poco caótica, nosotros pues quizá somos un desastre en diferentes aspectos. Bueno, tenemos que redefinir expectativas. Como bien decía Pedro, hoy en día vivimos en en el mejor momento de la historia de la humanidad desde muchísimos puntos de vista. Y esto podría probarlo con datos, ¿no? Pero a veces nos marcamos unos ideales, como decía aquel, en formato chanza, ¿no? Yo pienso vivir de mis padres hasta que pueda vivir de mis hijos. Bueno, pues hay que trabajar en la vida, hay que esforzarse y quizá no vayamos a conocer en esta vida ese periodo de paz, de tranquilidad, de sabia jubilación, como algunos, como Nelson, es capaz o ha sido capaz de diseñar, ¿no? A veces tendremos que trabajar y quizá muramos con las botas puestas, ¿no? Lo que no podemos perder es la sonrisa. Lo que no podemos perder es la visión positiva de la realidad, por mal que nos vengan dadas. Hay un autor irlandés que luego se trasladó a Gran Bretaña y aún así no se estropeó, C.S. Lewis, que decía, lo decía en una terminología teológica que yo voy a traducir a terminología de management. Él decía que el dolor es el altavoz que Dios utiliza para que el hombre le escuche. O con expresión de otro autor, el camino hacia el cielo, la escalera hacia el cielo, siempre tiene forma de cruz, forma de dolor, de enfermedad, de contradicción. Y todos pasamos por caja en ese sentido. Nadie se va a librar del sufrimiento. Bien, pues yo lo traduzco a términos de management. Las crisis, la pandemia, son instrumentos para que recuperemos también nosotros el sentido común, para que pisemos tierra,
para que nos volvamos más comprensivos. Esta pandemia creo que a muchos nos está enseñando a dedicar tiempo de calidad a los nuestros. Quizá viajábamos demasiado, quizá estábamos demasiado implicados en muchos proyectos, en muchas historias. Ahora lo haremos online, pero tenemos más tiempo para considerar que lo importante en la vida es que alguien nos quiera, alguien a quien querer. Esa es la felicidad. Quizá el frenazo que ha supuesto la pandemia, el también hacernos más solidarios, porque estamos viendo a nuestro alrededor, quizá cada uno de nosotros personalmente hemos sufrido un frenazo importante en ingresos, pero hay gente que no es que haya sufrido un frenazo en ingresos, es que lo está pasando muy mal. Bueno, pues tiene que sacar esta pandemia lo mejor de nosotros mismos para ayudar a otros, para colaborar, para hacernos más participativos, más colaborativos. Cada uno de nosotros tenemos que pararnos un rato y para tomar nota, enseñanzas de estos meses difíciles. Y quizá una de ellas es la de enfrentarnos con nosotros mismos y decir qué estás haciendo, para qué estás en esta tierra y quizá ir un poquito más despacio, pero de forma más sólida. Muchísimas gracias, Javier. Por aquí tenemos otra pregunta bastante interesante en cuanto a management y liderazgo. Dice así, en la actualidad, ¿no piensa usted que la Iglesia Católica está perdiendo su liderazgo? De ser así, ¿cuál piensa usted que es su error como organización en cuanto a management y qué debería hacer para retomar el rumbo? Buenísima cuestión, porque mezcla elementos muy diversos, ¿no? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que a lo largo de los 2000 años de historia de esta organización, muchos la han dado por muerta, muchos la han dado por desaparecida. Hay personajes como Voltaire, el zarrapastroso Voltaire, zarrapastroso intelectual, que decía: 12 apóstoles necesitó Jesucristo para constituir su iglesia. Basta uno para destruirla y ese soy yo. Bueno, se fue a la tumba y la iglesia sigue para adelante, ¿no? Personajes tan nefastos como Stalin o como Hitler, que son tan parecidos a pesar de las diferencias, los dos, Hitler y Stalin, y Mao Zedong, el líder mundial de asesinos en serie. Bien, pues los tres se propusieron acabar con la Iglesia Católica y no acabaron con la Iglesia Católica, sino que la Iglesia salió reforzada después de que estos personajes. Pongo un último ejemplo y sigo con la respuesta. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, que estaba muy mal de la cabeza, quizá por la sífilis que padecía, llegó a decir: Dios ha muerto, firmado Nietzsche. Y cuando él falleció, alguien escribió un grafiti, decía: Nietzsche ha muerto, firmado Dios. Por tanto, primera reflexión. Con la Iglesia, muchos la han dado por enterrada, la Iglesia sigue en plena actividad. Bien es cierto que bueno, pues hay periodos en los que parece que está más floreciente y periodos en que parece que la barca de Pedro había que calafatearla de manera cuidadosa porque parece que aproa hacia los riscos, ¿no? Bueno, esto lo podremos juzgar dentro de muchos años. En las numerosísimas entrevistas que me han solicitado en torno a este libro, en periódicos europeos muy diversos, me han preguntado sobre el liderazgo de Francisco, sobre... yo digo siempre lo mismo, una cosa que aprendí cuando estudié la Grecia clásica. No hay que juzgar a nadie hasta que se haya muerto y hayan pasado bastantes años. Hay decisiones que está tomando el Papa actual que resultan muy chocantes. Un empresario, CEO alemán, me decía hace no demasiado, la Iglesia tiene que ser de Dios porque ni siquiera un argentino está siendo capaz de destruirla. Bueno, fuera de bromas, fuera de chanzas,
la Iglesia está ahora mismo lanzando proyectos e iniciativas como uno que mencionaba antes, Jesu Communio. Se dice, no hay vocaciones contemplativas en el mundo. Bueno, pues hay una orden llamada Jesu Communio que no consigue disponer de suficientes conventos por el número de personas que quieren entrar como monjas contemplativas. Y así podría mencionar otra que está también por América, Sonstadt, la organización alemana, y tantas más, ¿no? Hay que darle tiempo al tiempo. Yo creo que el liderazgo indiscutible, ciclópeo de Juan Pablo II impresionó desde el punto de vista de gestión. El management de Benedicto XVI a mí me admiró absolutamente, ser capaz de dimitir. Solo ha habido 2 papas en la historia que hayan dimitido, Celestino V y Benedicto XVI. Hay que ser muy humilde, muy valiente, muy audaz, muy fuerte para dimitir cuando uno es consciente de que no debe seguir adelante timoneando la barca. Bien, y el liderazgo de Francisco pues está por ver todavía. Dentro de unos años pues podremos juzgar sobre lo que ha sucedido, pero lo que sí les puedo decir, y hasta la pandemia yo viajaba mucho y en muchos lugares del mundo, desde Vietnam a China o otros lugares, República Checa, etcétera, hay una ebullición en la Iglesia Católica absolutamente espectacular, pero evidentemente las zozobras y las olas pues pueden hacer parecer que en un momento determinado la barca va a estrellarse, pero la barca no se estrella. Muchísimas gracias, Javier. Tenemos por aquí otra pregunta, ya de cara al futuro, ¿no? ¿Qué recomienda para gerenciar a las nuevas generaciones que entran al mercado laboral, que piensan, actúan y tienen una visión del mundo bastante diferente a las generaciones previas? Muy buena, muy interesante. Vamos a ver, el tema de los millennials y de los centennials tampoco es nuevo. Voy a poner un ejemplo o 2. Santa Teresa de Jesús, cuando como intraemprendedora, feminista adelantada a los tiempos, se lanza a su reforma del Carmelo, las Carmelitas Descalzas, en el siglo XVI, funda un convento, el convento de San José en Ávila, pero en un momento determinado la dicen, usted tiene que volver a ser abadesa, a ser CEO de la organización de la que ha salido, el convento de la Encarnación. Y allí, traduzco libremente, escribe Santa Teresa de Jesús sobre la gestión de personas que está haciendo. Dice, aquí las millennials dicen que como ellas han vivido la aparición de la imprenta y el descubrimiento de América, que las enseñanzas de las mayores son diferentes porque ellas están viviendo cosas muy diferentes, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI. Siempre ha habido millennials, siempre ha habido centennials. Yo me atrevo a decir que una persona madura cuando suceden 2 cosas. Primera, tiene un hijo. Bueno, hay gente que ni siquiera entonces madura, pero casi todo el mundo madura cuando tiene un hijo y cuando tiene una hipoteca. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy en día el hijo y la hipoteca llegan más tarde y por tanto la madurez llega más tarde. Y luego hay un tercer elemento, que es que hoy en día se funciona más por ilusión por proyectos. Durante bastantes décadas una persona se embarcaba en una empresa y hasta el final de su vida laboral la vivía allí. Hoy en día hay una mayor tendencia a una gestión del compromiso puntual. Esto afecta también al mundo matrimonial. Durante décadas, pues alguien se casaba y decía, pues ya cuando uno de los 2 se muera, pues ya veremos, ¿no? Hoy en día hay que ganarse a la otra persona casi cada día. Yo en ese sentido digo que lo importante no es si te casaste con la persona que querías, sino querer a la persona con la que te casaste, que es diferente, porque implica gestionar el logro del compromiso a diario. Por tanto, ¿es diferente gestionar a las personas hoy en día? Sí, es mucho más retador, es mucho más bonito, porque la gente tiene mucha más información y nos está pidiendo mucho más ejemplo. Muchísimas gracias, Javier.
Tenemos otra pregunta. Más allá que el propósito, la misión puedan ser específicos para personas y empresas, ¿podría sugerir algunos propósitos esenciales que deban abordar las organizaciones del siglo XXI para promover la sustentabilidad de la humanidad? Sí, vamos a ver, hay un elenco de cuestiones que hay que tener en cuenta. Lo voy a resumir conceptualmente en el doble objetivo que debe tener una empresa. Una empresa debe tener este doble objetivo. En primer lugar, pero en primer lugar no porque sea el más importante, porque es doble, pero hay que mencionar uno porque no puedo mencionar a los dos, pero no es por orden de relevancia. Una empresa tiene que ganar dinero y las empresas tienen que ser rentables. Esto es fundamental. Y esto es lo que se denomina la eficiencia económica de la empresa. A la vez, una empresa tiene que tener eficiencia social. La eficiencia social es la creación de las condiciones de posibilidad para la vida honorable de todos los stakeholders, entendiendo por stakeholders o grupos de interés los accionistas, los directivos, los empleados, los proveedores, los clientes, las familias y el medio ambiente. La sostenibilidad vendrá cuando seamos capaces de valorar conjuntamente este doble objetivo. Tenemos que ganar dinero sin estropear la naturaleza. Tenemos que ganar dinero sin esclavizar a los empleados. Tenemos que ganar dinero sin malpagar a los accionistas. Tenemos que ganar dinero pudiendo pagar unos razonables impuestos, pero que no nos sangre la administración pública. Ese equilibrio armónico no es una meta que se logra y ya está. Ese es un equilibrio armónico que hay que ir logrando, hay que ir pedaleando. En un libro que escribí hace muchos años, La felicidad posible, yo decía que la felicidad no es una meta, la felicidad es el modo en el que caminamos. Y esto sirve a nivel personal y a nivel corporativo. Si yo consigo grandes resultados en el corto plazo, pero pierdo a lo mejor del talento de mi organización, estoy frito, ¿no? Si yo me enriquezco en el corto plazo, pero estoy ahuyentando talento en mi país, mal negocio estoy haciendo, desde luego corporativo, pero también personalmente porque seré un desgraciado. Tenemos que buscar ese equilibrio armónico entre lo personal y lo corporativo. Muchísimas gracias, doctor Javier Fernández Aguado, por su excelente respuesta. Para cerrar esta sección, doctor, en una frase, en pocas palabras, ¿cuál es la principal enseñanza que usted transmitiría con este libro? Hay 4 alternativas en la vida. Podemos hacer bien el bien, podemos hacer mal el bien, podemos hacer bien el mal y podemos hacer mal el mal. Hacer bien el bien es lograr que nuestra organización marche consiguiendo el compromiso de nuestra gente. Podemos conseguir los objetivos dañando a nuestra gente. Podemos tener a la gente muy contenta, pero no lograr objetivos. Y podemos no lograr ni una cosa ni otra. Bien, pues el gran reto en esta vida es hacer bien el bien, lograr los resultados que nuestra organización se propone, y si nosotros somos los CEOs que nosotros proponemos, sin dañar nunca voluntariamente a nadie. Muchísimas gracias. La respuesta del doctor Fernández. Vamos entonces a darle las palabras a Pedro para que ya dé nuestros comentarios finales sobre esta interesante ponencia y para presentar ya a nuestro el próximo autor del siguiente módulo. Adelante, Pedro. Cuando dice, con la iglesia hemos topado. Yo creo que volviendo a lo que tú dices, yo creo que ya
muchas de las cosas están, obviamente, que ya están escritas, ¿no? Sin embargo, bueno, es necesario lo que tú dices, es necesario leer. Y yo en lo personal quiero señalar que luego de escuchar tu charla, también me vino en mente al filósofo griego Sócrates cuando dijo, o al menos se le atribuye a él la frase de solo sé que no sé nada. La verdad que la cantidad de información y de conocimiento que hay allí y que a veces por estar en el día a día descuidamos, llama a la reflexión que anteriormente te comentaba. La verdad, Javier, que muy agradecido. Aprovecho para anunciar que vamos a cerrar justamente este programa, si Dios quiere, en diciembre, una vez que mensualmente hayamos tenido un invitado, lo vamos a cerrar con Javier, quien nos estará conversando sobre otro libro extraordinario y que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros, como es el de La soledad del directivo. Ese libro que ha sido merecedor de muchos premios y de reconocimientos. Vamos a disfrutar un momento también en esa oportunidad, sin lugar a dudas. Agradecidos, la verdad, Javier, de que hayas compartido con nosotros, de que estés colaborando con una causa noble como es el de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Y a los asistentes, bueno, invitarles para el próximo evento que tendrá lugar el 8 de abril. Lo estaremos informando por las redes sociales, le estaremos dando mayor detalle. Nos estará acompañando Juan Carlos Cubeiro, a quien muchos de ustedes ya conocen, que nos estará conversando sobre su último libro, Liderazgo Brain Friendly. Va a ser también un momento oportuno para la reflexión. Desearles el mayor de los éxitos a todos los que han asistido hoy, desearles mucho ánimo, mucho entusiasmo en una situación tan complicada como esta. Ninguno de nosotros eligió esta pandemia, eso es obvio, pero sí podemos elegir cómo la gestionamos. O sea, la podemos gestionar desde la depresión, desde pobrecito yo, o la podemos gestionar con sentido de trascendencia. Yo creo que cada día debemos preguntarnos o debemos prepararnos para la pregunta que nos van a hacer dentro de 10, 20 años, cuando nos digan, ¿qué hiciste tú durante la pandemia? Yo creo que allí está la respuesta. Si la respuesta para la que estamos trabajando es, me quedé de brazos cruzados, esperando a ver qué pasaba, o la respuesta va a ser, yo hice que las cosas pasaran. Yo creo que se trata de verlo desde ese punto de vista, de verlo como un reto, como una oportunidad para cada uno de nosotros dar lo mejor de sí. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias a Nelson, que fue quien afortunadamente nos puso en contacto contigo y gracias, pues se pudo lograr el evento del día de hoy. Y Javier, bueno, animarte y la verdad que sigas escribiendo muchísimo y que sigan los éxitos y que pues al final pues sigas siendo también una fuente de inspiración para las próximas y para las presentes generaciones. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos y nos vemos el 8 de abril, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Pedro, y el doctor Javier Fernández por su ponencia. Recuerden que seguiremos en nuestro segundo módulo el 8 de abril a las 10 de la mañana. Tenemos una nueva cita para continuar con nuestro programa ejecutivo de gerencia PwC Venezuela, conmemorando los 85 años de PwC en Venezuela. En esta segunda edición continúa entonces el próximo 8 de abril a las 10 de la mañana. Estaremos con Juan Carlos Cubeiro y su libro Liderazgo Brain Friendly. ¿Okay? Conversará sobre los nuevos hábitos, los 9 hábitos de la mente eficaz. Interesante libro sobre liderazgo. Entonces nos vemos el 8 de abril. Muchísimas gracias por su participación. Les habló Manuel Briceño, socio de PwC. Hasta el 8 de abril. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta luego, gracias.